Una viuda fue desalojada de su casa con 6 niños pequeños en medio de una violenta tormenta, hasta que una casa en el árbol reveló un secreto que nadie esperaba. ¿Puedes imaginar a una madre desesperada subiendo a un árbol gigante con 6 niños hambrientos para escapar de la muerte? Parece imposible, pero esta historia sucedió en el interior de México en 1847. Antes de continuar, ya suscríbete al canal y deja tu like, porque el final de esta historia te va a sorprender de una manera que nunca imaginaste. Lo que esta viuda encontró en aquella casa en el árbol cambió no solo su destino, sino el de todos alrededor. Y cuéntame aquí en los comentarios de qué ciudad estás viendo esta historia. Me va a encantar saber hasta dónde están llegando estas historias emocionantes. María Francisca tenía 32 años cuando el mundo se derrumbó sobre ella por segunda vez. La primera había sido 3 años antes, cuando su marido Antonio cayó del caballo durante una tarde común de trabajo en la milpa y nunca más despertó. Dejó atrás a una viuda joven, 6 hijos pequeños y una deuda con el cacique Augusto Barrios, que ella ni siquiera sabía que existía. El cacique era dueño de casi todas las tierras de aquella región del Valle de Toluca, en el interior del Estado de México. Era un hombre alto, de bigote retorcido y ojos pequeños que parecían calcular el valor de todo lo que miraban, incluso de las personas. María vivía en una casa pequeña, de adobe, en el fondo de la propiedad del cacique. No era mucho, apenas 3/4 con piso de tierra y techo de palma que dejaba entrar el agua cuando llovía fuerte. Pero era un techo. Y cuando tienes 6 bocas que alimentar, un techo significa todo. Sus hijos eran toda su vida. Pedro, el mayor, tenía 12 años y ya ayudaba a la madre como podía, cargando agua del río y cuidando a los hermanos menores. Después venía Ana con 10 años, una niña lista que sabía cocinar frijoles y hacer tortillas de maíz mejor que muchas mujeres adultas. Los gemelos Juan y José tenían 8 años y vivían descalzos corriendo por el patio, siempre con la panza gruñendo de hambre, pero con la sonrisa en el rostro. Después estaba la pequeña Rosa de 5 años, con trenzas que la madre le hacía todas las mañanas, aunque no tuviera tiempo, porque decía que una niña necesitaba sentirse bonita, aunque fuera solo con un moño en el pelo. Y por último, venía el más chico Joaquín, que apenas había cumplido 2 años y todavía mamaba del pecho de la madre cuando podía, porque la comida era poca y la leche materna a veces era lo único que lo mantenía vivo. Durante 3 años, María trabajó como pocos. Lavaba ropa para las familias más ricas de la región, cosía remiendos, ayudaba en las cosechas, hacía jabón de ceniza para vender en el pueblo. Sus dedos vivían en carne viva de tanto tallar ropa en la piedra del río. Sus rodillas estaban callosas de tanto arrodillarse en la tierra, sembrando frijoles y maíz en la pequeña huerta que mantenía atrás de la casa. Dormía tarde y despertaba antes de que saliera el sol. Nunca se quejaba, nunca lloraba frente a los hijos. Pero en la noche, cuando todos dormían, ella a veces salía al patio y miraba al cielo estrellado, conversando bajito con Antonio, pidiendo fuerzas para continuar. El cacique Barrios nunca le había cobrado nada en esos 3 años. María pensaba que era porque él tenía un mínimo de compasión por una viuda con 6 hijos. Estaba equivocada. El cacique solo esperaba el momento adecuado. La llegada del cacique. Y ese momento llegó una tarde calurosa de enero de 1847, cuando él apareció en la puerta de su casa, montado en un caballo negro, acompañado por 2 matones armados. María estaba en el patio, tendiendo ropa cuando escuchó el ruido de los cascos.
Su corazón se apretó inmediatamente. Nada bueno venía de una visita del cacique. Limpió las manos en el delantal y fue hasta el frente de la casa, donde sus hijos ya habían dejado de jugar y miraban asustados a los hombres a caballo. «Buenas tardes, cacique», dijo María, tratando de mantener la voz firme. «¿Qué lo trae por aquí hoy?» El cacique no bajó del caballo. La miró desde arriba como quien mira a un insecto. «Vine a cobrar lo que es mío, María. Tu marido me debía 200 pesos cuando murió. Ya hace 3 años, con los intereses ahora son 300 pesos. María sintió que el suelo se le iba de los pies. 300 pesos era una fortuna que jamás conseguiría juntar en toda una vida de trabajo. «Pero cacique», dijo ella, la voz temblando, «yo no sabía de esa deuda. Mi marido nunca me habló de nada, y yo he trabajado. Usted lo sabe. Pago la renta de esta casa todos los meses con lo que consigo». El cacique dio una sonrisa fría. «La renta de esta casita miserable apenas paga la comida que comen mis puercos. Mujer, fui bondadoso dejándote quedarte aquí todos estos años por lástima de los niños, pero se me acabó la paciencia. O me pagas para mañana al mediodía o sales de mi tierra, y si no sales, mando a mis hombres a sacarlos a la fuerza». Pedro, que estaba escuchando todo de cerca, dio un paso adelante. «No tenemos todo ese dinero, cacique. Usted lo sabe. No hay cómo pagar algo que ni sabíamos que existía». Uno de los matones hizo ademán de bajar del caballo, la mano en el cabo del machete en la cintura. El cacique levantó la mano para detenerlo. «Me gustó el coraje del muchacho», dijo él, mirando a Pedro con interés. «Tiene edad para trabajar en la hacienda. Puedo aceptarlo como pago parcial de la deuda. Unos años de trabajo forzado y quitamos la mitad de lo que me deben». María sintió que la sangre le hervía. Se puso frente al hijo, los brazos abiertos. «Mi hijo no va a trabajar como esclavo para usted, y esa deuda es una mentira. Mi marido nunca le debió nada. Usted está haciendo esto porque quiere estas tierras donde está mi casa, porque sabe que hay un manantial bueno aquí atrás». El cacique no lo negó, solo sonrió más amplio. «Lista la viuda, pero no importa lo que pienses. Mañana al mediodía o apareces con el dinero o sales, y si intentas quedarte, vas a salir de todos modos, solo que sin las maletas de ropa». Jaló las riendas del caballo, volteándolo. «Hay una cosa más», dijo él ya de espaldas. «Oí decir que va a haber una tormenta grande mañana. Tal vez sea mejor que vayas buscando refugio desde ya. Estas cosas de la naturaleza pueden ser peligrosas para quien no tiene a dónde ir». Se fue riendo, los matones detrás de él, y María se quedó ahí parada en medio del patio con sus 6 hijos, mirándola, esperando que la madre supiera qué hacer. Pero por primera vez en 3 años, María no sabía. Va la noche de la decisión. Esa noche María no pudo dormir. Se quedó sentada en el piso de tierra de la casa, mirando a sus hijos dormir amontonados en el único colchón de paja que tenían. Pedro, aunque dormido, tenía el ceño fruncido, como si estuviera enojado incluso en los sueños. Ana abrazaba a Rosa, protegiendo a la hermana menor. Los gemelos roncaban bajito, exhaustos de un día jugando bajo el sol, y el pequeño Joaquín dormía agarrado a una muñeca de trapo que Ana le había hecho. María había pensado en ir hasta el pueblo a pedir ayuda, pero sabía que era inútil. En aquella región nadie contrariaba al cacique Barrios. Él era la ley, era el dueño de todo. Las personas le tenían miedo y con razón. Había pensado en buscar al padre, pero el padre era pagado por el cacique para celebrar las misas en la capilla de la hacienda. Había pensado en huir durante la noche, pero ¿a dónde? No conocía a nadie en otros pueblos, no tenía familia viva. Sus padres habían muerto de fiebre años atrás y ella era hija única. Cuando el primer resplandor del amanecer entró por las grietas de la pared, María tomó una decisión.
Iba a salir, iba a juntar lo poco que tenían, meterlo en las 2 maletas de tela que tenía e irse antes de que el cacique volviera con sus matones. No sabía a dónde, pero iba a irse. Cualquier cosa era mejor que ver a sus hijos maltratados o que Pedro fuera llevado como pago de una deuda inventada. Despertó a los niños y explicó la situación con la voz más calmada que pudo. Necesitamos salir de aquí hoy, mis hijos. Vamos a ir lejos, buscar un lugar nuevo, empezar de nuevo. Cada uno agarre solo lo que pueda cargar. Ana, tú ayudas a Rosa y a Joaquín. Pedro, tú cargas las ollas y el azadón. Gemelos, ustedes llevan las cobijas y lo que haya de comida. Los niños obedecieron en silencio, con esa sabiduría triste que los niños pobres desarrollan demasiado temprano. En una hora habían empacado toda su vida en 2 maletas viejas y una mochila rota. María miró por última vez aquella casa donde había sido feliz con Antonio, donde sus hijos habían nacido o crecido. Después dio la espalda y comenzó a caminar por el camino de tierra, sus 6 hijos detrás de ella como patitos siguiendo a la madre. Era alrededor de las 8 de la mañana cuando salieron. María planeaba caminar hasta el pueblo, que quedaba a 3 leguas de distancia, y de ahí tal vez conseguir un aventón en una carreta para alguna hacienda más distante, donde pudiera pedir trabajo y un lugar para dormir. Pero el cielo tenía otros planes. Alrededor de las 10 horas, el sol, que brillaba fuerte, comenzó a ser tragado por nubes oscuras que surgieron de la nada, viniendo del oeste como un ejército negro. El viento comenzó a soplar, primero despacio, después cada vez más fuerte, levantando polvo del camino y doblando los árboles. «Mamá, va a llover», dijo Pedro mirando preocupado al cielo, «y va a ser fuerte». María lo sabía. Había vivido suficiente en el campo para reconocer las señales de una tormenta tropical. El aire se había puesto pesado, húmedo, cargado de electricidad. Los pájaros habían desaparecido, escondiéndose, hasta los grillos habían dejado de cantar. Miró alrededor buscando algún refugio, pero estaban en medio del camino, rodeados solo por potrero de un lado y una selva cerrada del otro. El pueblo todavía estaba demasiado lejos. No iban a llegar antes de la lluvia. El primer trueno vino fuerte, haciendo que Rosa comenzara a llorar y que Joaquín se aferrara a la falda de la madre. Después vino el primer rayo, cortando el cielo a la mitad con una luz blanca y furiosa. Y entonces comenzó a llover. No fue una lluvia común de esas que mojan y pasan, fue un diluvio. En cuestión de segundos estaban todos empapados. El camino de tierra se volvió lodo. Las maletas se pusieron pesadas con el agua. «¡Necesitamos salir del camino!», gritó María, tratando de hacerse oír sobre el ruido de la lluvia. «Si el río se desborda, este camino se va a volver un río también». «A la selva, rápido». Salieron del camino y entraron a la selva cerrada, tropezando con raíces y piedras, las ramas mojadas azotando sus rostros. La lluvia era tan fuerte que apenas podían ver 3 pasos adelante. Los relámpagos iluminaban el bosque en flashes blancos y aterradores. María cargaba a Joaquín en brazos con un brazo y jalaba a Rosa con el otro. Pedro ayudaba a Ana. Los gemelos venían atrás cargando las maletas que estaban cada vez más pesadas. Fue Juan, uno de los gemelos, quien vio primero. «Mamá, mira allá, hay un árbol enorme y tiene una casa encima». María se detuvo y miró hacia donde señalaba el hijo. A través de la cortina de lluvia lo vio. Era un ahuehuete gigantesco, uno de esos árboles centenarios que parecen haber sido plantados por los propios dioses. El tronco era tan grueso que 5 hombres no conseguirían abrazarlo tomados de las manos. Y en lo alto, a unos 10 metros del suelo, había una construcción de madera, una casa en el árbol con techo de tablas y paredes de madera oscura,
escondida entre las ramas gruesas, como si fuera parte del propio árbol. María miró al suelo y vio que el agua ya estaba a la altura de los tobillos y subiendo rápido. Escuchó el ruido distante del río desbordándose. Si se quedaban en el suelo, iban a morir ahogados o alcanzados por un rayo. No tenía opción. «¡Vamos a subir!», gritó ella. «Todos conmigo ahora». El árbol tenía una escalera tosca clavada en el tronco, hecha de pedazos de madera. Estaba vieja, algunas piezas estaban podridas, pero era la única oportunidad. María hizo que Pedro subiera primero, cargando a Joaquín en la espalda. Después mandó a Ana a subir con Rosa, después los gemelos con las maletas que no habían perdido. Por último, ella misma subió, las manos resbalando en la madera mojada, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. 2 veces casi se cayó. 2 veces se aferró con fuerza y continuó subiendo, porque allá abajo solo había muerte esperando por ella y sus hijos. Dentro de la casa del árbol. Cuando llegó arriba, Pedro ya había conseguido abrir la puerta de la casa en el árbol y estaba ayudando a los hermanos a entrar. María fue la última en entrar y en cuanto pasó por la puerta se dejó caer en el piso de madera, temblando toda, el corazón disparado, los pulmones quemando. Estaban todos empapados, con frío, asustados, pero estaban vivos y tenían un techo sobre sus cabezas. La casa en el árbol era más grande de lo que parecía desde afuera. Tenía un cuarto principal de unos 4 metros por 4, con pequeñas ventanas que tenían rejas de madera. Había muebles viejos cubiertos por trapos empolvados, una mesa tosca con 2 sillas, un baúl de madera en la esquina, algunos estantes en las paredes, y en el centro, colgando del techo, un quinqué de petróleo vacío. La estructura era sorprendentemente sólida. Las paredes no tenían hoyos, el techo no estaba dejando entrar el agua, al menos no mucho. Alguien había construido aquello con cuidado y habilidad. «Mamá, ¿de quién es esta casa?», preguntó Ana, sacándose el agua del pelo. «¿Por qué está aquí en medio de la selva?». María no sabía responder. Miró alrededor, buscando alguna pista. ¿Quién construiría una casa en lo alto de un árbol, en medio de una selva cerrada? ¿Y por qué? No tenía sentido, a menos que fuera un escondite, un lugar secreto para guardar algo o para esconderse de alguien. «Vamos a quitarnos esta ropa mojada», dijo ella, volviendo al modo madre práctica. «Hay unos trapos aquí que podemos usar para secarnos. Pedro, ve si encuentras algo seco para hacer fuego. Necesito calentarlos antes de que les dé fiebre». Habis el gran descubrimiento. Mientras los niños se quitaban la ropa empapada y se enrollaban en los trapos viejos, pero todavía aprovechables que había en los muebles, María comenzó a explorar la casa en el árbol más cuidadosamente. En la mesa había un plato con restos de comida que se había vuelto polvo hacía mucho tiempo. Había una taza de barro en los estantes, algunas botellas vacías y un libro tan mohoso que las páginas se pegaban unas a otras. Era como si alguien hubiera salido de ahí para nunca volver, dejando todo atrás. Fue cuando María pisó una tabla del piso y sintió que se hundía levemente. No se rompía, solo se hundía, como si estuviera suelta. Se agachó y examinó mejor. La tabla definitivamente estaba suelta. Con cuidado, María metió los dedos en la grieta y jaló. La tabla salió con facilidad, revelando un espacio vacío abajo. Y en ese espacio había un baúl de madera con cerraduras de hierro. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó Pedro, viniendo a juntarse con ella. «No sé, hijo», respondió María, el corazón comenzando a latir más rápido. «Pero alguien escondió esto aquí por algún motivo». El baúl estaba cerrado. María buscó una llave alrededor, pero no encontró nada. Pedro tuvo una idea mejor. Agarró uno de los cuchillos oxidados que había en el estante y comenzó a forzar la cerradura. Tardó unos 15 minutos, pero lo logró. Con un chasquido,
la cerradura cedió. María respiró profundo y abrió la tapa del baúl. Lo que vio la dejó sin aire. El baúl estaba lleno. Tenía monedas de oro y plata, muchas, más de las que había visto en toda su vida. Tenía joyas, collares, aretes, anillos con piedras que brillaban incluso en la poca luz que entraba por las ventanas. Tenía documentos cuidadosamente enrollados y amarrados con mecate. Y encima de todo había una carta, el papel amarillento por el tiempo, pero la tinta todavía legible. María tomó la carta con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta para Pedro. «A quien encuentre este baúl», escribió al comienzo. «Mi nombre es Joaquín Ferreira Silva. Hoy es día 5 de marzo de 1832. Tengo 53 años y sé que me estoy muriendo. Una fiebre mala me agarró y no me va a soltar. No tengo tiempo de bajar de este árbol e ir detrás de un doctor. Construí este escondite hace muchos años, cuando necesité huir de hombres que querían matarme por deudas que no eran mías. Aquí guardé todo lo que conseguí salvar de toda una vida de trabajo honesto. Si encontraste esto, sabe que no fue por casualidad, fue porque Dios quiso. Use lo que está en este baúl para el bien. Yo no tengo hijos, no tengo esposa. Mi único pariente es mi sobrino Vicente, hijo de mi hermana fallecida. Debe tener unos 25 años ahora, si todavía está vivo. Vive en la hacienda de la familia, cerca del pueblo de Toluca. Los documentos en este baúl prueban que él es el verdadero dueño de tierras que otros intentaron robar después de que mi hermana murió. Entrégale esto y si no puedes encontrarlo, úsalo para tu familia. Dios bendiga a quien haga lo correcto». La carta estaba firmada con una letra temblorosa Joaquín Ferreira Silva y tenía una mancha café en la esquina que podría ser sangre o vino. María terminó de leer y se quedó mirando al baúl, después a sus hijos, que estaban todos reunidos alrededor de ella, mirando con ojos grandes toda aquella riqueza. Afuera, la tormenta continuaba furiosa. Los rayos caían sin parar. El viento sacudía el árbol gigante, haciendo que la casa en el árbol se balanceara levemente. Pero adentro, María y sus hijos estaban en otro tipo de tormenta, una tormenta moral. Aquella fortuna podía salvar sus vidas, podía comprar comida, ropa, una casa de verdad, podía garantizar que sus hijos nunca más pasaran hambre. Pero no era de ella, era de un hombre que había muerto hace 15 años y de un heredero que tal vez todavía estuviera vivo. «¿Qué vamos a hacer, mamá?», preguntó Ana con la sabiduría de sus 10 años, ya entendiendo el dilema. María miró a cada uno de sus hijos. Pedro, serio y preocupado, analista y servicial, los gemelos Juan y José, todavía inocentes, pero comenzando a entender que el mundo era duro. Rosa, con sus 5 años, solo queriendo que la madre dijera que todo iba a estar bien. Y Joaquín, el bebé, que dormía en brazos de Ana, ajeno a todo. Pensó en Antonio, en cómo él siempre decía que un hombre se medía, no por lo que tenía, sino por lo que hacía cuando nadie estaba mirando. «No sé, hijos», dijo ella honestamente. «Necesito pensar. Vamos a pasar la noche aquí, esperar a que pase la tormenta. Mañana voy a decidir qué hacer». Mientras decidía, María exploró mejor el baúl. Encontró comida preservada, quesos curados, envueltos en cera, que todavía estaban buenos, frutas secas en ollas de barro cerradas, galletas duras, pero comestibles. Quienquiera que fuera Joaquín Ferreira Silva, se había preparado para quedarse escondido en aquel árbol por mucho tiempo. María agarró un poco de la comida y la dividió entre los hijos. Fue la primera vez en meses que comieron hasta quedarse satisfechos. Ver a sus hijos con la panza llena, aunque fuera temporalmente, hizo que el corazón de María doliera y se alegrara al mismo tiempo. La noche cayó y la tormenta finalmente comenzó a disminuir.
Ahora era solo una lluvia pesada y continua, no más el diluvio violento de antes. María organizó a los niños para dormir, usando los trapos viejos como cobijas. La casa en el árbol era pequeña, pero cabían todos si se apretaban. Y después de un día tan difícil, todos cayeron en el sueño rápidamente, exhaustos. Pero María no durmió. Se quedó sentada cerca de la pequeña ventana, mirando la lluvia afuera, pensando. Pensó en lo fácil que sería simplemente agarrar todo aquel oro y huir, irse a otro estado, cambiar de nombre, volver a empezar. Nadie nunca sabría, nadie iba a cobrar nada. Pensó en cómo sus hijos merecían algo mejor. Pensó en cuánto había trabajado, en cuánto había sufrido, en cómo el mundo había sido injusto con ella. ¿No sería justo que esa fortuna caída del cielo fuera su recompensa? Pero cada vez que pensaba así, se acordaba de las palabras en la carta. Use lo que está en este baúl para el bien. Entrégale esto. Dios bendiga a quien haga lo correcto. Y se acordaba de Antonio, de cómo él siempre decía que riqueza conseguida de forma incorrecta nunca traía felicidad, solo más problemas. Miró al baúl abierto, lleno de oro y promesas. Después miró a sus hijos durmiendo, amontonados como cachorros, y tomó su decisión. Cuando salió el sol, a la mañana siguiente, la lluvia había parado. María despertó a los niños y dijo: «Vamos a bajar. Necesito ir hasta el pueblo. Necesito descubrir quién es ese Vicente y dónde vive». Los hijos la miraron confundidos. «Mamá, ¿no nos vamos a quedar con el oro?», preguntó Juan. «No, hijo», dijo María, arrodillándose para quedar a la altura de sus ojos. «Lo necesitamos, hijo, lo necesitamos mucho, pero no es nuestro. Y si nos quedáramos con él, yo iba a pasar el resto de mi vida sintiéndome una ladrona. Y ustedes iban a crecer pensando que está bien robar cuando se tiene necesidad. Prefiero que ustedes crezcan pobres, pero honestos, que ricos, pero ladrones». Pedro movió la cabeza en señal de acuerdo. «Papá siempre decía eso, mamá, que un hombre vale más por su carácter que por el oro en el bolsillo». Los otros hijos estuvieron de acuerdo también porque confiaban en la madre y porque en el fondo sabían que ella tenía razón. María agarró solo los documentos del baúl y un puñado de monedas, suficiente para comprar comida para algunos días. Dejó el resto escondido en el árbol. Después, con mucho cuidado, bajaron todos del árbol. El suelo estaba enlodado, pero el río había vuelto a la normalidad. Lograron volver al camino, que estaba casi intransitable, pero caminable. Tardó 4 horas, pero llegaron al pueblo. Toluca era un pueblo pequeño, con una iglesia, algunas casas alrededor de una plaza de tierra, 2 tiendas y una posada. María dejó a los hijos descansando en la sombra de un árbol cerca de la iglesia y fue a preguntar sobre Vicente Silva y sobre Joaquín Ferreira Silva. El padre, un hombre viejo de sotana raída, se acordó muy bien de los dos. Joaquín Ferreira era un buen hombre, un hacendado justo que trataba bien a sus trabajadores, dijo el padre, moviendo la cabeza con tristeza. Pero desapareció hace unos 15 años. Decían que había huido por culpa de deudas, pero yo nunca lo creí. No era hombre de huir. En cuanto a Vicente, su sobrino, pobrecito, heredó solo problemas. Unos acreedores aparecieron diciendo que Joaquín debía una fortuna. Vicente tuvo que vender casi todo para pagar. Se quedó solo con la hacienda vieja, donde vive solo, cuidando unas pocas cabezas de ganado. Es un hombre amargado. Perdió la fe en las personas después de que todos los que pensó que eran amigos le dieron la espalda. María sintió que el corazón se le apretaba. Aquel hombre había sufrido por culpa de deudas falsas. Había perdido todo, mientras que la prueba de su inocencia y su verdadera herencia estaban escondidas en un árbol a pocas leguas de ahí. ¿Cómo podía la vida ser tan cruel y tan extraña al mismo tiempo?
¿Dónde queda su hacienda, padre?, preguntó María. Necesito mucho hablar con él. Es sobre algo importante, algo que puede cambiarle la vida. El padre dio las indicaciones. La hacienda quedaba a 2 horas de caminata, siguiendo el camino que iba para el sur. María agradeció, compró pan y queso con las monedas que había traído, alimentó a los hijos y partió nuevamente. Esta vez no para huir, sino para hacer lo correcto, aunque ese correcto significara seguir siendo pobre. La hacienda de Vicente Silva era exactamente como el padre la había descrito: vieja, decadente, con cercas caídas y potrero invadido por monte. La casa principal era grande, pero necesitando reparaciones. Faltaba la mitad de las tejas. La pintura se había descascarado hacía mucho tiempo. El corral estaba vacío, excepto por 3 vacas flacas. Era una propiedad que un día fue próspera, pero que ahora parecía un fantasma de sí misma. María tocó en la puerta del frente, el corazón latiendo rápido. No sabía cómo Vicente iba a reaccionar. Tal vez pensara que estaba loca, tal vez no le creyera, tal vez se enojara porque había tardado un día entero en ir hasta él. La puerta se abrió y apareció un hombre. Era alto, demasiado delgado, con barba grisácea, mal cuidada y ojos hundidos que tenían la expresión de alguien que había sufrido mucho. Usaba ropa remendada y estaba descalzo. Tenía unos 45 años, tal vez menos, pero parecía más viejo. La dureza de la vida estaba escrita en cada línea de su rostro. «¿Qué quiere?», dijo él, la voz áspera. «Si vino a pedir comida, no tengo. Si vino a pedir trabajo, no tengo dinero para pagarle a nadie. Si vino a cobrar alguna deuda que yo no sabía que tenía, puede irse porque no voy a pagar nada más a nadie». María respiró profundo. «Mi nombre es María Francisca. Estoy aquí por su tío Joaquín Ferreira Silva». Vicente se quedó inmóvil. La mención de aquel nombre pareció tener el efecto de una cachetada. «¿Qué dijo?», susurró él. «Mi tío. ¿Cómo? Está muerto hace 15 años. Al menos eso creo. Desapareció y nunca más fue encontrado». «Yo sé dónde murió», dijo María, «y sé dónde guardó todo lo que tenía. Encontré una carta de él y documentos y pruebas de que las deudas que dijeron que tenía eran falsas. Pruebas de que usted es dueño de muchas más tierras de las que imagina. Y encontré también oro y joyas que eran de él y ahora son suyas por derecho». Vicente la miró como si acabara de decir que las vacas pueden volar. Después miró a los 6 hijos de ella que estaban esperando en el patio, todos flacos, con ropa rasgada, descalzos. Después miró de nuevo a María, buscando señales de locura o borrachera. «¿Por qué me está diciendo esto?», preguntó él lentamente. «Si encontró todo eso, ¿por qué no se lo quedó para usted? ¿Por qué vino aquí a contarme?». «Porque no es mío», dijo María simplemente. «Es suyo. Y porque un hombre llamado Joaquín Ferreira Silva escribió en una carta pidiendo que quien encontrara entregara al sobrino. Y porque mi difunto marido siempre me enseñó que uno solo consigue vivir en paz cuando hace lo correcto, aunque duela». Vicente continuó mirándola por un largo momento. Después, por primera vez en muchos años, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se apartó de la puerta e hizo un gesto para que entrara. «Entre», dijo él, la voz quebrada. «Necesito oír toda esta historia. Necesito entender qué está pasando». María entró, los hijos detrás de ella. La casa por dentro era aún más triste que por fuera. Casi no había muebles. La mesa de la cocina tenía solo una silla. No había comida visible. Solo un costal de harina de maíz en la esquina y un jarro de agua. Vicente ofreció la única silla a María. Ella la rechazó, diciendo que prefería estar de pie después de tanto caminar. Entonces, de pie ahí en la cocina vacía de aquella casa decadente, María contó todo.
Contó sobre el cacique Barrios, sobre la expulsión, sobre la tormenta, sobre el árbol, sobre la casa escondida en las ramas, sobre el baúl, sobre la carta, sobre la noche pensando en qué hacer, sobre la decisión de venir a devolver todo. Vicente escuchó en silencio absoluto. Cuando María terminó y sacó los documentos de dentro de la blusa donde los había guardado, él los tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. Eran escrituras de tierras, documentos de propiedad, cartas de abogados, pruebas de que las deudas cobradas hace 15 años eran forjadas por acreedores corruptos que querían apoderarse de las tierras de Joaquín. Había también un mapa dibujado a mano, mostrando exactamente cuáles tierras pertenecían a Vicente por herencia. Era mucho más que la hacienda decadente donde vivía. Era casi la mitad de la región. Vicente leyó todo 3 veces. Después se sentó en el piso, la espalda contra la pared, y lloró. Lloró como un hombre que estuvo preso en una pesadilla por 15 años y finalmente despertó. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que había sufrido, por los años que pasó pensando que era culpable por deudas que no existían. Lloró por la soledad, por el hambre, por la vergüenza, y lloró también de alivio, porque ahora tenía pruebas de que no era el fracaso que todos decían que era. María esperó en silencio, respetando el dolor y el alivio de aquel hombre. Sus hijos se quedaron callados también, dándose cuenta de que estaban presenciando algo importante. Cuando Vicente finalmente dejó de llorar y se levantó, miró a María de una manera diferente, con respeto, con admiración, con algo que podría ser el comienzo de una fe renovada en la humanidad. ¿Sabe lo que acaba de hacer?, dijo él. Me dio mi vida de vuelta, me dio mi dignidad de vuelta y lo hizo sin necesidad. Pudo haberse quedado con todo, nadie nunca lo sabría, pero eligió ser honesta. Paró, respiró profundo. ¿Por qué? Necesito entender. ¿Por qué una mujer con 6 hijos que alimentar elegiría devolver una fortuna en vez de usarla para salvar a su propia familia? María pensó por un momento antes de responder. Porque quiero que mis hijos crezcan sabiendo que existen cosas más importantes que el dinero. Quiero que vean que uno puede pasar hambre, puede pasar frío, puede sufrir, pero no necesita perder el carácter. ¿Y por qué?, dijo ella, mirándolo directo a los ojos. Si me hubiera quedado con ese oro robándoselo a usted, iba a pasar el resto de mi vida mirando para atrás, con miedo de ser descubierta, con vergüenza de mí misma. Prefiero dormir en paz siendo pobre, que dormir con miedo siendo rica. Vicente la miró por un largo momento. Después miró a los 6 hijos de ella, todos flacos, pero con dignidad en los ojos. Tomó una decisión. María Francisca, dijo él, va a vivir aquí, usted y sus hijos. Esta casa es demasiado grande para un hombre solo, y yo necesito a alguien que me ayude a reconstruir todo esto. No estoy ofreciendo caridad, estoy ofreciendo sociedad. Usted administra la casa, organiza a los trabajadores cuando los contrate, cuida la huerta y los animales. Yo voy a vender algunas de las joyas para tener dinero inicial. Voy a usar estos documentos para recuperar mis tierras. Voy a reconstruir esta hacienda, y cuando todo esté funcionando de nuevo, usted recibe la mitad de todo lo que yo consiga. La mitad, María, porque la mitad de todo esto es suya por derecho por lo que hizo. María sintió que las lágrimas venían. No necesito eso, señor Vicente. Solo hice lo que era correcto, pero le agradezco. Mis hijos necesitan un techo y comida. Y yo sé trabajar. Trabajo como 10 hombres si es necesario. Sé que trabaja, dijo Vicente. Lo vi en sus ojos, en los ojos de sus hijos. Ustedes tienen algo que mucha gente con dinero no tiene. Tienen carácter, y eso vale más que todo el oro del mundo.
Y fue así que María y sus hijos encontraron no solo un nuevo hogar, sino una nueva familia. Vicente era un hombre de palabra. En los días siguientes vendió parte de las joyas y contrató trabajadores. María asumió la administración de la casa con una eficiencia que impresionó a todos. En pocas semanas, la hacienda comenzó a cobrar vida nuevamente. Los potreros fueron limpiados, las cercas fueron arregladas, nuevos animales fueron comprados, una huerta fue sembrada, la casa fue reformada. Vicente usó los documentos para demandar a los acreedores falsos. Con la ayuda de un abogado honesto de la capital, logró no solo probar que las deudas eran forjadas, sino también recuperar todas las tierras que le pertenecían por derecho. Los hombres que habían robado sus tierras fueron expuestos públicamente y perdieron todo. La justicia, aunque retrasada, fue hecha, pero lo más interesante fue la transformación en las personas. Vicente, que era un hombre amargado y solitario, volvió a sonreír. Descubrió que le gustaba tener niños alrededor. Pedro se convirtió en su aprendiz, aprendiendo todo sobre administración de haciendas. Ana cocinaba comidas que hacían que Vicente se acordara de su madre. Los gemelos llenaban la casa de risas. Rosa lo llamaba tío Vicente y le traía flores del campo. Y el pequeño Joaquín, que apenas estaba comenzando a hablar, aprendió a decir tío antes de aprender a decir cualquier otra cosa. María también cambió. Por primera vez desde la muerte del marido, volvió a tener esperanza. No solo esperanza de sobrevivir, sino esperanza de prosperar. Había hecho la elección correcta y la vida le estaba mostrando que a veces, solo a veces, hacer lo correcto trae recompensas que ningún oro puede comprar. 6 meses después de aquella tormenta que cambió todo, la hacienda estaba irreconocible. Los potreros estaban verdes, el ganado pastaba satisfecho. La casa había sido completamente reformada y pintada. Había trabajadores contratados que eran tratados con justicia y dignidad. Y había vida, había alegría, había futuro. Fue en esa época que el cacique Barrios apareció. Había oído decir que Vicente Silva había recuperado sus tierras y estaba prosperando. Vino a visitar para intentar hacer negocios, siempre con el ojo en oportunidades de lucrar. Pero cuando llegó a la hacienda y vio a María en el patio supervisando el trabajo de los peones, su rostro se puso rojo de rabia. ¡Usted!, gritó él bajando del caballo. «Usted debería estar en la miseria. Debería estar muerta de hambre con esos escuincles. ¿Cómo se atreve a estar aquí?» María lo enfrentó sin miedo. «Usted me echó por una deuda inventada, cacique. Pero Dios tenía otros planes. Encontré personas honestas y trabajo digno. Algo que usted nunca va a entender, porque solo sabe robar y oprimir a los más débiles». El cacique hizo ademán de avanzar hacia ella, pero Vicente apareció. «Salga de mi propiedad, cacique», dijo él fríamente, «y no vuelva. Personas como usted no son bienvenidas aquí». El cacique intentó argumentar, intentó intimidar, pero Vicente no se inmutó. Había recuperado no solo sus tierras, sino su columna vertebral. El cacique acabó yéndose, humillado públicamente, algo que nunca le había pasado. 1 año pasó, después 2. La hacienda se convirtió en la más próspera de la región. Vicente mantuvo su palabra. Oficializó a María como socia y copropietaria de la mitad de todo. Creó un fondo para la educación de los hijos de ella. Contrató a un maestro particular para enseñar a los niños a leer y escribir. Pedro se convirtió en un joven capaz y responsable, aprendiendo no solo sobre hacienda, sino sobre honestidad en los negocios. Ana se convirtió en una muchacha sabia que ayudaba a la madre en todo. Los gemelos crecieron fuertes y trabajadores. Rosa se convirtió en una niña alegre que iluminaba la casa con su risa.
Y el pequeño Joaquín, nombrado en homenaje al hombre que sin saberlo había salvado a todos ellos, creció escuchando la historia de cómo su madre había elegido la honestidad, aunque la deshonestidad parecía más fácil. Vicente nunca se casó. Decía que ya tenía una familia y señalaba a María y a los niños. Con el tiempo, las personas de la región pasaron a llamarlos la familia Silva, y nadie cuestionaba. Eran de todas las formas que importaban una familia de verdad, unida no por la sangre, sino por la gratitud, respeto y amor que nació de una elección difícil en una tormenta violenta. La antigua casa en el árbol donde todo comenzó no fue olvidada. Vicente mandó reformarla y transformarla en un memorial. Colocó una placa de bronce que decía: «Donde la tormenta trajo refugio, donde la honestidad encontró recompensa, donde una familia nació de la elección correcta». Joaquín Ferreira Silva, 1779-1832. María Francisca Silva, 1815. Que esta casa recuerde para siempre que el carácter vale más que el oro. Las personas de la región comenzaron a visitar el árbol. Se volvió un lugar especial donde padres llevaban a hijos para contar la historia de la viuda que encontró una fortuna y eligió devolverla en vez de robar. Se volvió una leyenda local, y María, siempre humilde, decía que no había hecho nada extraordinario. Había solo hecho lo que cualquier persona decente haría, pero en el fondo, ella sabía, y todos sabían, que no era verdad. Había hecho algo extraordinario. Había elegido lo correcto cuando lo incorrecto era mucho más tentador, y esa elección había cambiado no solo su vida, sino la vida de todos a su alrededor. Años más tarde, cuando Pedro ya era un hombre hecho y asumió parte de la administración de la hacienda, le preguntó a la madre si alguna vez se había arrepentido de la decisión. Si alguna vez había pensado en lo que podría haber sido si se hubiera quedado con el oro y huido. María miró al hijo con aquella mirada sabia que solo las madres tienen y dijo: «Todos los días de aquel primer año pensé en eso, hijo. Todos los días me pregunté si no había sido tonta, pero ¿sabe qué pasaba cada vez que pensaba así? Miraba a ustedes, mis hijos, creciendo con dignidad. Miraba a Vicente, que volvió a confiar en las personas por lo que hice. Miraba esta hacienda próspera, donde todos son tratados con justicia, y me daba cuenta de que si me hubiera quedado con aquel oro robado, habría perdido algo mucho más valioso. Habría perdido la paz de espíritu, habría perdido el respeto de ustedes, me habría perdido a mí misma. Entonces no. Nunca me arrepentí, ni por un segundo». La historia de María Francisca, la viuda que encontró una fortuna en una tormenta y eligió la honestidad, se esparció por todo el estado. Viajeros la contaban en las posadas, arrieros la cantaban en verso, padres la usaban como ejemplo en sermones. Y siempre que alguien estaba enfrentando una elección difícil entre lo correcto y lo fácil, alguien decía: «¿Te acuerdas de la historia de la viuda y la casa en el árbol?». Y eso generalmente era suficiente para ayudar a la persona a tomar la decisión correcta. María vivió hasta los 72 años, tiempo suficiente para ver a todos sus hijos crecidos, casados, con hijos propios. Vio a Pedro convertirse en un hacendado respetado, que trataba a sus trabajadores con la misma justicia que había aprendido con la madre y con Vicente. Vio a Ana casarse con un maestro y abrir una escuela para niños pobres. Vio a los gemelos prosperar en sus propios negocios. Vio a Rosa convertirse en una partera que ayudó a traer cientos de bebés al mundo, y vio al pequeño Joaquín convertirse en un abogado que luchaba por los derechos de los más débiles. Cuando María murió pacíficamente, durmiendo en su cama en la hacienda que ayudó a reconstruir, el funeral fue el más grande que la región había visto. No porque era rica, aunque lo era. No porque era importante, aunque lo era, sino porque era amada,
porque había tocado la vida de cientos de personas con su bondad, su fuerza y principalmente con su ejemplo de que es posible vencer en la vida sin perder el carácter. Vicente, que ya tenía 80 años y estaba frágil, insistió en estar presente. Fue él quien dio el discurso en el entierro, la voz temblorosa pero firme. «María me salvó», dijo él, «no solo financieramente, me salvó como persona. Yo había perdido la fe en todo. Pensaba que el mundo era solo crueldad y egoísmo. Y entonces apareció una mujer con 6 hijos hambrientos que había encontrado una fortuna y decidió devolverla en vez de quedársela. Me mostró que todavía existen personas buenas en el mundo. Me mostró que honestidad no es debilidad, es fuerza. Me dio una familia cuando yo no tenía a nadie y construyó un legado que va a durar mucho más que cualquier fortuna en oro. Construyó una familia basada en valores verdaderos. Y eso, mis amigos, es el tipo de riqueza que nunca se acaba. La hacienda continuó próspera por generaciones. Los descendientes de María y Vicente mantuvieron los valores que habían aprendido. Trataban bien a sus trabajadores, eran honestos en los negocios, ayudaban a los necesitados y siempre, cuando una nueva generación llegaba, llevaban a los niños hasta la casa en el árbol y contaban la historia. La historia de cómo una tormenta trajo no solo destrucción, sino también revelación. La historia de cómo una mujer desesperada hizo la elección más difícil de su vida y fue recompensada de formas que nunca podría haber imaginado. Y el árbol centenario todavía está ahí. Más de 200 años después de aquel día tempestuoso de enero de 1847, todavía fuerte, todavía imponente, sus ramas todavía sosteniendo la casa de madera que fue reformada tantas veces, pero nunca demolida. Se volvió patrimonio histórico, un lugar de peregrinación para aquellos que necesitan inspiración, un recordatorio físico de que a veces las tormentas de la vida no vienen para destruir, sino para ponernos en el camino correcto, para probarnos, para mostrarnos quiénes realmente somos cuando nadie está mirando. Porque al final, la historia de María no es sobre una mujer que encontró oro, es sobre una mujer que encontró algo mucho más valioso. Encontró su propia fuerza. Encontró que incluso en las situaciones más desesperadas es posible mantener la dignidad y hacer la elección correcta. Encontró que honestidad no es solo no robar cuando es fácil, sino no robar incluso cuando tienes hambre, incluso cuando tus hijos tienen hambre, incluso cuando el mundo entero diría que tienes el derecho de tomar lo que no es tuyo, porque la vida fue injusta contigo. María enseñó, a través de su ejemplo, que no usamos nuestras dificultades como excusa para abandonar nuestros principios, que no dejamos que las injusticias que sufrimos nos transformen en personas injustas, que no permitimos que la dureza del mundo endurezca nuestro corazón. Enseñó que podemos ser pobres de dinero, pero ricos de carácter, y que al final, cuando nuestra vida llegue al fin, no son las monedas de oro las que van a importar, son las elecciones que hicimos, las vidas que tocamos, el ejemplo que dejamos. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? ¿Habrías hecho la misma elección que María? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Leo todos y me encanta saber lo que piensan. Si te gustó esta historia emocionante, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video nuevo. Todas las semanas hay historias increíbles como esta esperándote aquí. Y mira, ya ve preparando el corazón, porque el próximo video que te voy a recomendar es aún más sorprendente. Dale clic ahí en la pantalla ahora y continúa este viaje de historias que marcan el alma. Hasta la próxima.